primero a tercero. Bueno. Bien, hermanos, buenas noches. Le doy gracias a nuestro Dios por la oportunidad que me da en esta tarde, esta noche, de estar con ustedes. Vamos a compartir algo de unos temas que los hermanos me dieron para desarrollar, y hoy vamos a comenzar estos temas. Les invito a que me acompañen, hermanos, al libro de Romanos, capítulo 12, verso 18. Romanos capítulo 12, verso 18. Vamos a ir a tomar este versículo para comenzar nuestro tema en este día. Vamos a pedir a nuestro hermano Rentería si puede leerlo en voz alta. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muy bien, hasta ahí, hermano. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y este tema, hermano, es amando al que es difícil de amar. Es un tema, hermanos, que realmente me lo dieron los hermanos. Si tienen alguna observación, pues ahí háganselo saber, hermanos. Traten de un desarrollo, hermano, y exponlo y saca por ahí las conclusiones y desarrollalo. Hermanos, es hermoso cuando escuchamos esto, porque nos da la idea principal de Jesucristo, hermanos, amando al que es difícil de amar. Y el libro, hermanos, de Romanos, fíjense cómo nos lo describe. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es interesante, hermanos, ver este punto. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué objetivo vamos a perseguir en esta clase? Es cumplir este mandamiento como buen cristiano. Ustedes y yo, hermanos, estamos dependiendo, estamos unidos, hermanos. Tenemos un mandamiento a que tenemos que cumplir todos los mandamientos que la Biblia nos ha exigido. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Bueno, hermanos, para no ser hallado falto en aquel día. Una de las razones, hermanos, que vamos a encontrar ahí en Daniel 5:27 dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ustedes y yo, hermanos, vamos a ser sometidos a una balanza y pesados. Si cumpliste lo que yo te ordené, bienvenido. Si no cumpliste lo que yo te ordené, vete para atrás. Dice Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como cristianos, hermanos, podemos estar muy a gusto en nuestra banca sentados y disfrutar de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Pero dentro de eso, hermanos, tenemos ordenamientos, y este es yo creo que es uno de los más difíciles que tenemos que hacer, hermanos. Amar al más difícil. ¿Qué entendemos, hermanos, por amar al más difícil? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué no es más fácil? ¿Por qué amar al más difícil? ¿Quién me puede decir, hermanos? Obviamente porque es un mandamiento, hermanos. ¿Por qué más, hermanos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no es más fácil? ¿Por qué, hermanos? Dice la Escritura que los gentiles aman nada más a los suyos. Entonces estaríamos lo mismo que están haciendo los que no son del pueblo de Dios. Ajá. ¿Qué recompensa tienes si amas a los suyos? Así es. Este texto marca dos cosas, hermanos. La palabra posible y la palabra dependa de vosotros. La palabra posible y depende, hermanos, van a marcar en nuestra vida un impacto terrible. ¿Y por qué un impacto terrible, hermanos? ¿Por qué? Porque tenemos que compararla a la vista de la Biblia y a nosotros como personas, como seres humanos que tenemos muchísimas deficiencias. Y eso, hermanos, la palabra posible es que puede ser o suceder o que se puede realizar. Fíjense cómo lo maneja este punto, que se puede o puede suceder. Pero en Cristo, hermanos, tenemos dos bases muy firmes que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ya no existe, hermanos, nuestra disyuntiva de decir, bueno, dice si es posible.
No, hermanos, como cristianos, todo lo podemos, porque creemos. Y segunda, hermanos, Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Dos citas, hermanos, que en ese texto, hermanos, de Romanos, nos invitan, nos alientan y sobre todo nos despejan la posibilidad de huir para atrás. ¿Por qué, hermanos? Por esto. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y segundo, hermanos, lo que es imposible para el hombre, para Dios le es posible. O sea, que, hermanos, que amar al más difícil es posible para nosotros. ¿Sí? La segunda, hermanos, es depender. La siguiente que vimos en Romanos es depender. ¿Qué es depender, hermanos? Dice, es una realización de una acción sujeta a condiciones, limitaciones o restricciones, hermanos. Ahí es donde nos vamos a nosotros a encontrar muchos de nosotros en esta palabra, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, para hacer algo muy difícil, tenemos condiciones, tenemos limitaciones, y en realidad es cierto, hermanos, o restricciones. ¿Por qué, hermanos? Bueno, más adelante los vamos a ver. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Para no dejarnos escapar, hermanos. Dice Génesis 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Fíjense, hermanos, las limitaciones de Moisés enmarcaron la manifestación del poder de Dios en su vida, hermanos. Él decía, les digo, oye, ve a Egipto y sácame esto, y sácame a mi pueblo y esto. Señor, no puedo ni hablar. Yo soy torpe para hablar, no sirvo. Fíjense lo que lo contesta, hermano. Dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Y al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Romanos también nos da una disyuntiva, hermanos, en cuanto a entender. ¿Por qué, hermanos? Por nuestras limitaciones, o por las restricciones que tenemos en nuestras vidas, o las condiciones en las que estemos. Y nuestro Dios nos dice, va a depender de que tú hagas mi trabajo. Dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Amar al más difícil, hermano, es posible. Amar al más difícil, es cierto, depende de nuestro ánimo, depende de nuestra espiritualidad, hermanos, dependiendo, hermanos, pero entendiendo que nuestro Dios, si le damos el control de nuestra vida, Él va a hablar por nosotros y nos va a enseñar lo que tenemos que hacer. O sea, hermanos, pero ¿qué hacemos el ser humano, hermanos? Pasamos por alto las citas bíblicas, hermanos, y decimos, no es posible, porque puede ser que suceda. ¿O sabes de qué? Depende de mis limitaciones. Y decimos, ¿sabes de qué? No me puedo, hermanos, porque no voy a poder. Mis limitaciones son muchas. Mis condiciones y restricciones son bastantes. Es más, hermanos, ni va a suceder, porque yo no puedo hacer ese trabajo. Lo primero, hermanos, debemos de soportar o amar a los miembros que son difíciles de soportar. La base que decía nuestra hermana es Mateo 5:46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mario, ¿qué te dice este versículo? Pues lo que dijo el hermano dijo que sí, ¿verdad? Los gentiles amaban a los que los amaban, al que ellos amaban, ¿qué te sirve? Y a los que debe de amar, a los que te dañan. Si mi amigo, aparte de mi hermano, es Mario, si yo le hablo a él solamente, ¿qué recompensa voy a tener? Si nunca voy a ir con el hermano Edgar y lo voy a abrazar y voy a decir, hermano, te amo, quiero convivir contigo, no, porque no le hablo. ¿Qué recompensa vamos a tener? Al mismo tiempo, hermanos, tenemos que enseñarles que deben de cambiar. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo vamos a
enseñarles. Dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué entendemos, hermanos? ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a armar? ¿Cómo vamos a soportar el difícil? Hermano, ¿cómo? Según eso. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿Qué tenemos que hacer, hermano Horacio? Servir. Golpear nuestra vida. Quitar nuestros más grandes, como dicen por ahí, barras, nuestras más grandes y decir limitaciones. No puedo. No, quítalas. Quítalas porque es bíblico. Tienes que despojarte porque dice: sed vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. El parecido, hermanos, que tenemos que ser como nuestro Dios, tiene que ser casi igual o similar. Las razones, hermanos, ¿por qué hay difíciles en la iglesia? ¿Por qué hay caracteres difíciles? ¿Por qué hay personalidades difíciles en la iglesia? Bueno, lo primero, hermanos, porque no se ha transformado a la imagen de Cristo. La primera oposición que tenemos en nuestra vida, hermanos, para entender esto es ver, hermanos, dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién me puede explicar esto, hermanos? ¿Qué decía el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Cuál era el sufrimiento? ¿Cuál era el dolor? Hermana Samantha, ¿cómo es un dolor de parto, hermano? ¿Tú qué? ¿Tuviste hace poquito, hermano? ¿Cómo es, hermano? Descríbenos, hermano. Sin comas y sin puntos. ¿Cómo es, hermano? Dicen por ahí que los hombres no soportamos ningún dolor de eso, ¿no? Nos moriríamos. Hermana Carmen, ¿cómo es, hermana? Eso dice, hermano. Inolvidable, hermano. Pero, ¿por qué, hermana? No, con una mano. Hermana Sari, ¿cómo es un dolor inolvidable? ¿Quién me puede decir, hermana? Me ha dicho mi esposa, hermanos, que se siente que se parte en dos esto, que se siente que le clavan algo fuerte y no sabe ni qué mundo está. Es un dolor fuertísimo, hermanos, que te hace recordar toda la vida hasta que te mueras a ese hijo. Dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todos nosotros, hermanos, tenemos que entender que nuestro servicio a Dios, nuestro trabajo en el Señor, para amar a un difícil, hermanos, es un dolor. Es un dolor en nuestra vida muy fuerte, muy grande, muy delicado, que nos va a hacer llorar, nos va a hacer derramar lágrimas, nos va a hacer, hermanos, entender lo que Cristo, que más adelante voy a explicar cómo sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, yo creo que yo no voy a entender totalmente un dolor de parto, pero solamente puedo entender lo que sufrió Jesucristo. Hermano. El dolor de parto ya también implica el hecho de que cuando nace la criatura, pues genera un gozo, ¿verdad? En este caso del apóstol Pablo había muchos que todavía ni siquiera habían nacido, por así decirlo, o no habían cambiado y estaban ocasionando problemas a la iglesia. Pero cuando ese hermano deja esa actitud y cambia formándose como poniéndose como meta a Jesucristo, pues se va notando esa alegría y ese gozo por parte del apóstol Pablo de esos cambios que ha estado haciendo, ¿verdad? Porque el dolor de parto es dolor, pero también es gozo en el futuro. Yo recuerdo cuando ya me estoy recordando, ahorita volviendo, cuando nació Vanessa, me dicen, ya cuando estaba ya en su niña, ya la niña chiquita ahí con la cama, llego yo, me dice: ¿tú eres el culpable? Hermanos, porque duele mucho. La salida fácil es: no me hables, no me cae bien. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como cristianos, hemos expresado esto, hermanos? No me cae, no me cae bien. Y a lo mejor guardo mi distancia, porque es difícil, es conflictivo. ¿Cuántos, hermanos, de nosotros? Dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Hermanos, no nos podemos separar del cuerpo de Jesucristo. Cuando usted expresa, cuando yo expreso este tipo de palabras, hermano Edgar, no me hables, es que no me cae bien, mejor le guardo la distancia, mejor así y vivimos en paz. Hermanos, no podemos hablar desde este punto, porque somos cristianos, el mundo es normal. Tú has escuchado, hermano Mario, no, mira, yo le guardo distancia para poder estar en paz. Pero como cristianos, hermanos, no existe eso. ¿Por qué, hermano Marita? Porque estamos separando el cuerpo de Jesucristo, que es el objetivo principal de este tema, hermano. Entender que no podemos separar el cuerpo de Jesucristo y tenemos que trabajar en los caracteres o las personalidades difíciles en cada uno de nosotros. Eso es un ejemplo, hermanos. Muchos cónyuges son difíciles de soportar, pero no por eso el hermano o la hermana puede separar lo que Dios ha juntado. ¿O sí, hermanos? No. ¿Quién no tiene problemas? Hermano Rentería, ¿tiene usted problemas? Hermano Josué, desavenencias. Pero no por una taza de café, no por un blanquillo mal hecho vas a dejar a tu esposa. ¿Sí? Una de las habilidades, hermanos, más importantes que podemos desarrollar a medida que caminamos con Cristo es amar a las personas difíciles. Y esto, hermanos, es lo que el cristiano en ocasiones se nos olvida o nos hacemos el desentendido que en la vida cristiana es una carrera que tenemos que ir caminando. Y a medida que tú y yo caminamos, siendo más difícil, siendo cuesta arriba, con muchas situaciones muy desagradables, con muchas piedras, con espinos, vamos, hermanos, a desarrollar ese amor por las personas difíciles. Pero tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ir de su vida, brincar. Y eso, hermanos, incluye mucho esfuerzo en la vida cristiana cada uno de nosotros. Pero tenemos que desarrollar, hermanos, esta gran habilidad que Jesucristo la emanaba a flor de piel. ¿Por qué debo llamar al difícil, hermanos? 3 motivos y ya comienzo ahora sí ya los puntos básicos de este tema. Porque Cristo nos amó primero y se entregó. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos con otros. Hermano Leonor, ¿cuántas veces hemos escuchado este texto? ¿Cuántas veces, hermano Horacio? Miles, hermano. Miles, cientos de miles. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Hermanos, ¿cuántas veces, cuántas ocasiones los hemos puesto a la práctica? Siendo sinceros, hermanos, siendo sinceros con Dios, ¿cuántas veces los hemos puesto usted y yo esto a la práctica? Segundo, hermanos, ¿por qué debo llamar a los difíciles? ¿Por qué, hermanos? Porque ratifican nuestro cristianismo. Dice 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Esto ya dolió, hermanos. Esto tiene que dolerle, tiene que dolerme esto. Porque cuando yo amo al difícil, le estoy ratificando, estoy confirmando mi cristianismo en mi vida. Y no porque lo diga yo, hermanos. Fíjense lo que dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos. ¿De quién, hermano Mario? Decía mi sobrinito, del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Sí? Y si no es de Dios, ¿de quién es? Ana. Del diablo. Se escucha feo, hermanos, decir el diablo. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra a lo más profundo de nuestras vidas, hermanos, discerniendo todos los pensamientos. Y nos duele, hermanos. Si nosotros estamos en la disponibilidad de recibir, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Aparte de que ratifica nuestro cristianismo, hermanos, ratifica nuestros discipulados. Si tuvieres amor los unos con los otros. Si no tengo amor los unos con los otros, hermano, ¿cómo te llamas? Sí. Fabiola. Si no tengo amor para ti y tú a mí, entonces somos discípulos de Jesucristo. No lo somos.
Hermano, pero yo voy y adoro los 5 actos y esto. No, yo barro la iglesia. Yo pinté todo. ¿Amas? No, me falta amar a Samantha. Por esa sencillita razón, no soy discípulo. Ni ratifico mi cristianismo en la iglesia. La tercera, hermanos, porque fuimos comprados a precio de sangre. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos escuchado estos, hermanos, por mucho tiempo. Vamos a entender esto, hermanos. Sufrimientos de Cristo y muerte en la cruz. La noche previa, hermanos, a la ejecución, sus discípulos dijeron haberlo visto en agonía sobre el monte de los olivos. No solo no durmió toda la noche, estuvo sudando abundantemente. Tan grande era su sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas púrpuras y emitían gotas de color roja, síntoma de un intenso sufrimiento, y tiene un nombre por ahí, hermanos. Fue el comienzo, hermanos, de sufrir de Jesucristo. Este es el comienzo, hermanos, ¿sí? Toda la noche estuvo en agonía, no durmió toda la noche, estuvo sudando abundante. Fue tan grande el sufrimiento, hermanos, que sus vasos se rompían, hermanos. Hay más, hermanos. La primera cosa que Jesucristo le provocó la muerte, hermanos, fue síndrome de estrés agudo. Cuando la persona sufre forma aguda un cuadro de ansiedad fisiológica como respuesta a la experimentación de uno o varios sucesos altamente estresantes, donde se ha puesto en peligro la integridad física de uno o de los mismos demás. La segunda, hermanos, que sufrió Jesucristo fue la anemia aguda por pérdida sanguínea. La anemia es una afección que se caracteriza por falta de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo, hermanos. Sus síntomas son fatiga, debilidad, piel pálida, amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, manos y pies fríos y dolor de cabeza. Hermanos, ¿podemos soportar nosotros esto? ¿Con todo esto? Mareos, aturdimiento, manos frías, pies fríos, dolor de pecho. ¿Lo podemos soportar? Bueno, Cristo lo soportó. La tercera es insuficiencia cardíaca congestiva, cuando se produce lentamente después de una lesión en el corazón. Hermano Horacio, ¿por qué nuestro Señor se lesionó el corazón? ¿Por qué? Pues el físico o el espiritual. ¿A cuál te refieres? ¿Físico? Bueno, pues por la pérdida de sangre. Tiene dificultad respiratoria, hinchazón de pies y piernas, falta de energía, cansancio, dificultad para dormir debido a problemas respiratorios, abdomen sensible, hinchado, pérdida de apetito, tos, mucosidad espumosa o con flema. Insuficiencia respiratoria aguda, hermanos. Ocurre cuando se acumula líquido en los sacos de aire elásticos y diminutivos de los pulmones. Se llenó de agua sus pulmones. El líquido impide que los pulmones se llenen de suficiente aire, por tanto, llega menos oxígeno al torrente sanguíneo. Esto priva a los órganos de oxígeno que necesitan para funcionar. Otro sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. Síndrome pleural con derrame. Ocupación del espacio pleural, que está comprendido entre los pulmones y el tórax, con un exceso de líquido. Síntomas: dolor torácico. Este empeora con la tos o cuando el paciente es afectado, respira con profundidad. Tos, dificultad respiratoria, fiebre. Ese es otro síntoma de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. Shock por hipotensión. Ocupa el espacio pleural entre los pulmones y todo lo de abajo, hermanos, que está comprendido entre los pulmones y el tórax por exceso de líquido. Mareos, aturdimiento, desmayos, visión borrosa, náusea, fatiga en extremo. Eso también sufrió Jesucristo, hermanos. Por ti y por mí. Por los difíciles y por los fáciles. Todo eso, hermanos. En ocasiones oímos ese texto de que Él sufrió la cruz del Calvario. Todo esto, hermanos. Todo esto fue. Con la tos nosotros tenemos, hermanos, para ya empezar hermanos, no quiero herir susceptibilidades, a no venir a la iglesia, hermanos, a pensar mucho en es que porque no me alivio, ya voy mucho tiempo con la tos, como yo duré 2 semanas, hermanos.
Esto, hermanos, todo lo demás. La séptima cosa, hermanos, fue infarto al miocardio. Es un cuadro de sufrimiento extremo de corazón en la parte del músculo del corazón por la falta de sangre en las arterias coronarias. Es la palabra que nos han de decir, me duele lo que hagas, porque me duele aquí lo que estás haciendo. La falta de sangre, hermanos, por tanto golpe, por los clavos, por la ira y ir tirando sangre desde donde comenzó a Getsemaní hasta el Gólgota, hermanos, ¿cuánta sangre no tiraría? Bueno, hermanos, dolor intenso de pecho, mareo, náuseas, sudoración extrema, dolor extremo en brazos, mandíbula, hombro, espalda y cuello. Y por último, hermanos, la ruptura del ventrículo y muerte. Se caracteriza por taponamiento cardíaco, no se de disociación electromecánica y muerte en pocos minutos. Dolor muscular torácico extremadamente intenso. Todo esto, hermanos, sufrió Jesucristo. Hemos visto y explicado, hermanos, cuánto sufrió Jesucristo por ti y por mí. Un dolor extremo que lo provocaba el pecado que le iba cargando. Un dolor extremo que al recibir tantas bofetadas, tantos golpes, tanto pecado que llevaba él cargado y sufrimientos, que él llega a la muerte, la ruptura de su ventrículo y muerte en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Por el fácil, por el difícil. Los sufrimientos de Jesucristo aquí mencionados, hermanos, ¿vale la pena amar al difícil? Dice, porque Él me amó primero antes que yo lo amara. ¿Será cierto, hermano? ¿Crees? ¿Vale la pena amar al difícil y valorar los sufrimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario? Claro que sí, hermanos. La cuarta es, hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender cuando vamos a hablar, cuando vamos a amar al más difícil, es pensar, ay, ¿a poco él es hijo de Dios? Pues no creo, porque mira la carota con que me mira. Mira cómo me mira muy feo y empieza a gruñirme. No, hermanos, él es un hijo de Dios, dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los sufrimientos antes mencionados, el amor y todo, hermanos, el empeño que Jesucristo sufrió, hermanos, lo hizo por el difícil y el fácil, porque todos somos hijos de Dios. Recuerda, hermanos, ahora que estamos hablando de esto, cuando pienses en amar al difícil, acuérdate, todos somos hijos de Dios, tanto tú y yo. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora sí, bien, hermanos, ¿quién ocasiona esto, hermanos? Las limitaciones. Las limitaciones, hermanos, son las culpables de que yo no ame a mi hermano difícil o a la persona difícil. Son las culpables en nuestra vida que no hagamos la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué son las limitaciones, hermanos Ari? Algo que no se desarrollará. Así es. Hay unas personas que le ponen un angulito al acelerador de su carro para hasta que llegue al acelerador. No puedes pasar de 50, porque tú le pusiste esa limitación al carro. Hermanos, lo primero que hay que darse cuenta al hacer esto, hermana María, es darse cuenta que el difícil no soy yo. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Quién se hermano hacer esto? Primero darnos cuenta que yo no soy el difícil. A lo mejor yo quiero amar al difícil, pero yo soy más difícil que el difícil. Y eso, hermanos, en nosotros crea la separación del cuerpo de Jesucristo. Y que la iglesia nunca, jamás, hasta la venida de Jesucristo, haya conseguido la unidad perfecta que Jesucristo demanda a cada uno de los cristianos. Primero, hermanos, darse cuenta que el difícil no sea yo. ¿Cómo es esto, hermanos? Dice Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, si tú te consideras fuerte, a continuación vamos a ver, hermanos, nuestras personalidades.
Saliendo, no me apedré, hermanos, ámenme. Yo no me pidieron este tema, me lo pidieron a mí. Yo simplemente, hermanos, me baso en las personalidades de los cristianos, hermanos. ¿Sí? El viejo hombre, hermanos, ahí no va a quedar, hermanos, ahí, en un picnic. ¿Qué es nuestro viejo hombre, hermanos? Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dianita, ¿qué es el viejo hombre? Lo que era antes, no es el señor del costal feo, que pasa, es el viejo hombre, no, es la persona que vivía antes de que saliera de las aguas del bautismo y que en ocasiones, hasta ahora, en estos momentos, quiere que, hermanos, quiere resucitar como el alien, la resurrección del alien. Hermano, ¿puede resucitar tu viejo hombre? Claro, hermanos, por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estás juntamente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es esto, hermanos? Hermano Horacio, tanque de guerra, así es. ¿Sí? ¿Qué es un tanque de guerra, banana? A la guerra. A ver, hermanos, ¿quién me dice? Antonio, León. Vehículo blindado. ¿Qué trae adentro, hermano? Balas, hermanos, de este largo, de este calibre, que tumban todo lo que se le ponga. ¿Sí? ¿Qué es esto? Un volcán, y no el que se come con leche. Un volcán que mata. Un volcán que quema poblaciones y ciudades enteras cuando expulsa la lava. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es? ¿Me van a hacer tú que tienes muchos de esos? Hermano Marisa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto ahí? Pucheros. ¿Y este? Conseguí lo que quería. ¿Sí? Soy puchero. Dios mío, ya conseguí lo que quería. Esas son las personalidades que vamos a ver hoy, hermanos. Si el tiempo me lo permite, en 5 minutos, si no, pues ahí le ponemos una personalidades difíciles de amar. La primera es la personalidad de tanque de guerra. La segunda es la personalidad de volcán. La tercera, personalidad de puchero, y no puchero de red, no, es el puchero que vimos ahorita. ¿Sí? ¿Sí? La primera, hermanos. La primera personalidad de los hombres que son difíciles de amar, o de las personalidades que la persona es difícil de amar. El tanque de guerra, hermanos, es un vehículo blindado de combate, hermanos. Y ellos dicen, la primera, hermanos, siempre piensan que tienen la razón en todo. La persona más difícil de amar, hermanos, es la primera personalidad, hermanos. Dicen, siempre piensa que tienen toda la razón en todo lo que hablan. Se dice por ahí, quieren tener el mejor momento. Y todo lo que está después no es correcto. ¿Sí? Se blindan completamente, hermanos, esa personalidad y no la mueves con nada. ¿Sí? Dice Proverbios 12:23, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Qué dice la primera parte, hermano Horacio? El hombre cuerdo encubre su saber. El hombre que sabe, pues no va a andar, lo que sabe no lo va a andar despilfarrando, o no va por andar presumiendo, ¿no? Así es. Romanos 12:1-22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ejemplo, hermanos. La iglesia de la Odisea, hermanos. Ahora que el hermano nos dio una buena aporreada con la Odisea, hermanos. Dice más, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Era la iglesia pobre y rica. Pobre, rica, ¿por qué, hermanos? Todo lo tenía. ¿Y pobre por qué, María? Hasta el complemento, ¿por qué? Espiritualmente estábamos por la lona. Y ese es un tanque de guerra, hermanos. Porque yo tengo todo. Yo puedo todo. Lo que yo digo es verdad. Hermanos, pero espiritualmente, no crean que yo voy a hablar solamente porque cuando digo el difícil, es la que se enoja. Claro que sí. Pero también, hermanos, hay que tener las demás personalidades que a la larga van a ser difíciles para nosotros. Motivo, hermanos. La iglesia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Fue la iglesia que era pobre y rica. Profesando ser sabios, hermanos, se hicieron necios. La estabilidad, hermanos, en esa iglesia, mencionaba el hermano, se creían sabios, que todos lo sabían, pero espiritualmente, hermanos, no sabían lo que estaban haciendo. Eran necios en su persona. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría, hermanos, juega un papel importante, hermanos, en cuanto a para que no me gane, para que no sea la persona más necia en mi personalidad, para que si yo es muy difícil comience a meditar mejor en mi situación en cuanto a la iglesia. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú y yo queremos ser sabios para dos cosas. La primera, para entender y amar al difícil, tenemos que principiar teniendo temor a Dios. Dice que el temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Y la segunda cosa, hermanos, si yo soy difícil, voy a tener que comenzar, hermanos, a trabajar en qué, hermanos, en mi temor a Jehová. Hermanos, pero yo le tengo temor a Dios. Mire, hasta tiemblo, hermanos. No, hermanos, es una reverencia y respeto a Dios. ¿Cómo, hermanos? Con una conciencia limpia y llena de gratitud que Dios no se ha dañado con la iglesia. En ocasiones, hermanos, dañamos a la iglesia. La dañamos, hermanos, porque no tenemos temor a Dios. Por eso somos difíciles. Pero no sabemos o no entendemos que estamos dañando a la iglesia. Porque, Ana, yo estoy empecinado en que yo estoy bien y tú estás mal. Que lo que yo digo es la verdad. Y de ahí en más, están todos mal. También, hermanos, entender, aparte de una conciencia limpia y gratitud a Dios, y que Él tiene el poder de otorgarnos la salvación o la condenación en base a nuestras obras. Ese es el verdadero temor de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Entender que las obras que tú y yo hagamos van a ser con salvación o con condenación. Hebreos 12, 28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense, hermanos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. El amar a las personas difíciles vamos a alojarlo con gratitud y mediante el temor hacia Dios. Es difícil, hermanos, amar a los difíciles. Si pensamos de una forma de agradar a Dios, no. Pero si usted no quiere agradar a Dios, ni yo quiero agradar a Dios, me va a ser difícil hacerlo. Porque mi viejo hombre va a estar, no. ¿Cómo podemos hallar a la iglesia de Cristo, hermanos? ¿Qué dice ahí, hermano Armando? Creer que siempre lo que pensamos es lo mejor para la iglesia. ¿Qué es esto, hermano? Lo que yo digo es la verdad, es decir, no hay otra opción a la que yo quiero que lo que yo digo es. ¿Qué les parecería, hermanos, si el que pintó lo hubiera pintado en negro? Pues no, ¿verdad? O sí, hermano. No, es que está bien en negro, porque somos dark. No, espérame, o sea, ¿por qué? No, hermanos, él está entendiendo que tiene que haber colores agradables, por citar un ejemplo muy burdo, hermanos. Creer que siempre lo que pensamos es lo mejor para la iglesia es una equivocación más grande de lo que hemos visto, hermanos. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo. Él es el que lidera a la iglesia. Tú y yo somos miembros.
Tal vez somos el dedito más chiquito, pero creemos que somos el ojo. Y creemos que somos el ojo y somos la nariz, hermanos. Cada uno tenemos un miembro que formar parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Entenderlo, hermanos? Esa es la cuestión con las clases de los hermanos. ¿Qué miembro soy yo? Segundo, hermanos, no consultar a nuestros maestros o predicadores para una actividad. ¿Qué es esto, hermano? Aquí me pregunto. Hermano Mario, ¿qué es esto, hermano? Pues si vamos a predicar, preguntarle primero si está bien. Por ejemplo, yo que nunca he predicado y no quiero llegar, tengo que preguntar a los padres. Te lo haceré el vuelo si no, yo puedo, ya, avíntale aquí, yo puedo, hermanos. ¿Sí? Como decía Ricardo, yo, hermanos, espérate. Ese hermano dijo, siéntate, no puedes, dijo. Hermanos, consultar a los maestros o predicadores es lo mejor, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual. Cuando no hay ancianos, son los que nos pueden apoyar, ubicar, guiar, hermanos, en nuestras actitudes con respecto a la iglesia. Esto nos hace, hermanos, incapaces de poder trabajar en unidad con los demás. Una persona difícil, hermanos, la primera razón o la primera vista es que es incapaz de poder trabajar en unidad con los demás. ¿Por qué? Porque él piensa que él está bien y todos los demás tienen la cabeza al revés. Dice que tiene la oreja aquí, mano, es que aquí la tengo, no la tienes aquí, hermano. Mira, hermano, ¿dónde está? No, la tienes aquí. ¿Sí, hermanos? Son incapaces. Cuando tú y yo, hermanos, seamos incapaces de poder trabajar en unidad con los demás, somos los difíciles, no los fáciles, somos los más difíciles. Y entender, hermanos, a mi hermano que no le gusta trabajar en la unidad requiere de mayor esfuerzo que el yo saber. Ya por último, hermanos, ya me voy a callar, hermanos. También, hermanos, son incapaces de poder estar bajo un líder en la iglesia. ¿Qué le parecería, hermanos, si yo le diera guerra al hermano Jesús? Que me parara y le discutiera sus temas y nada más porque el hermano batallara. ¿Cómo preferiría usted, hermano Jesús? Que me parara cada rato y no, pero ¿por qué? ¿Por qué el cielo? Pero, ¿por qué es azul? Si no, pues está mal. No, pues te amaría más, ¿no? Me amaría, bueno, esa es cuando sea alguien maduro, te amaría más. Había un hermanito, hermanos, a mí por lo menos en lo personal se paraba, hermano, en cada clase, hermano. Y hermano, no me dejaba dar la clase, hermano. Ya le dije una vez, ya antes de subirme, hermano, todo lo que me puedas preguntar, mejor espérate, apúntamelo, allá me dices, hermano, allá te lo contesto todo. Hermanos, porque son incapaces de estar bajo un líder en la iglesia. Romanos 1:22, vuelvo a lo mismo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando usted y yo, hermanos, comencemos a ser incapaces de trabajar en la unidad y estar bajo un líder, hermanos, estamos mal. Porque la palabra de Dios no es lo que dice su palabra. Tiene la palabra. Aquí me callo y vamos a ver lo siguiente la próxima semana. ¿Algún comentario, hermanos, de esta clase, hermanos, que entendimos? Yo tengo la costumbre de preguntar, hermanos. Esa costumbre no se me quita. Hermano, por ejemplo, como usted dice que sí, que parecería si el hermano está predicando y usted le está nada más refutando, hablando o algo, ¿verdad? Sí. Pues primeramente lo sacaría del Cristo y a lo mejor ya no se concentraría en su predicación. Pero, ¿qué es de los que a la hora de la clase, a la hora del sermón, se andan parando, se van al baño, o se salen allá a la calle, o se salen a contestar sus celulares allá? ¿No es lo mismo? Porque no están sabiendo que el Señor dijo que aquí está con nosotros, lo tenemos aquí. Entonces, usted dice, al cabo el hermano no, pero ¿qué? Si estamos ante la presencia de Cristo, que está aquí con nosotros. Entonces, le estamos haciendo a él ese desprecio que le estamos haciendo al hermano de no poner atención en sus predicaciones, porque por mucho necesidad que tengamos de salir, pues espérenme a que digan el amén, o espérenme a que
hasta que termine tu clase y luego ya si hay mucha necesidad, pues algo. Pero esa salidera de que se paran y se sientan y contestan los celulares y todo eso, pues es una falta de educación final. Y esto, hermano, fíjese como lo dijo la hermana Chuy, escogió la mejor parte. Cuando Jesús llega y está con María y Marta, ¿quién escogió lo mejor? La mejor parte. María, ¿sí? Porque esa es la respuesta positiva que tenemos que entender. Si la manito batalla después de la hermana y hermano es un problema, tenemos que amarlo más. ¿Sí? Hermano Edgar, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos de este hermano, de esta guerra? ¿De guerra? No, amar a los hermanos difíciles, entender que es importante para nosotros como cristianos amar a los hermanos, porque la Biblia dice que si no lo hacemos, somos homicidas. Muy bien. Amamos a los hermanos. ¿Algún comentario, hermanos? Ahora sí, ¿algún comentario? ¿Ustedes? ¿No? Bien. Hermano Jesús.